Cuando tenemos... Lo digo otra vez. Cuando tenemos dos grupos, se puede resolver con una TD-Student. No hace falta más. Cuando tenemos más de dos grupos, entonces necesitamos un ANOVA, un análisis de varianza. Y en el caso de que tengamos más de dos grupos y queramos tener en cuenta o bien el pretest que entra como variable explicativa o sea, como variable extraña o queremos descontar el efecto de variables que no hemos podido eliminar como variables extrañas, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Hemos tenido que hacerlo a la mañana y a la tarde porque no nos ha quedado otro remedio y queremos tener en cuenta ese efecto. Bueno, pues en ese caso, esas variables entrarían y se analizaría ese efecto con un ANCOVA. Pero ya digo, es que no hay más. No se puede explicar más con lo que sabemos de introducción al análisis de datos. Hace falta muchas más cosas antes. Así que sí, pues si hay alguna pregunta de esas, a ver qué podemos hacer para responderla. Ya miraremos después exámenes. Vale, ¿más preguntas hasta aquí? Había una pregunta de Esther que no tenía... Perdón. Me parece. Es que no estoy leyendo por aquí. Aquí hay un montón de cosas en el chat. Eso pienso yo, qué tontería, Esther, no sé dónde está. ¿Más arriba? Sí, más arriba. A ver, ¿qué dice? El tema 2. Tengo una duda, pero es del tema 2. ¿Te parece que es la diferencia entre PK y K para emplear las unidades y saber qué nos piden? Pero esto es de análisis de datos, esto es introducción al análisis de datos, ¿no? Esa pregunta es de análisis de datos. Creo. Perdona, Juanjo, pues nada, te lo paso en el grupo de análisis, ¿vale? Vale, lo vemos. Perfecto, muy bien. Venga, lo siento, perdona. Nada. Es que ahora no puedo hablar, ¿vale? Vale, perfecto, nada, muy bien. Muchas gracias, Juanjo. A ti. Vale, entonces seguimos. Juanjo, vamos a hacer también algunas prácticas de los casos, de los experimentos, Sí, ¿no? Si queréis, sí. Sería genial para practicar contigo. Sí, claro, yo creo que eso es una buena idea. Y coger exámenes e intentar resolverlos también. Yo creo que podemos hacer, si queréis, una sesión en los próximos días también de esa forma. Sí, sin problema. Espera, ¿qué ha pasado aquí? A ver si nos dices tu magia de cómo encontrarlas, que no nos líen. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Vale, entonces, ¿seguimos un poquito con los diseños de bloques? Sí. Vale, pues vamos a seguir un poco más con los diseños de bloques, que ya hemos comentado antes bastante, ¿no? Pero bueno, la idea básica de los diseños de bloques, como os decía, es la siguiente. La idea básica es la siguiente. Si yo dejo que el azar actúe y hago una asignación aleatoria, lo que cabe esperar es que el azar se porte bien y que consiga la equivalencia inicial de los grupos. Es decir, que mi grupo experimental, mi grupo de control, mis grupos experimentales, mi grupo de control y todos los grupos sean parecidos entre sí. Pero puede haber situaciones en las que yo diga, no me quiero fiar del azar, quiero controlarlo yo. Quiero asegurarme de que respecto a esta variable no hay diferencias, porque es una variable tan importante que quiero controlarla. Por ejemplo, imaginad que decíamos antes, ¿no? Pues para no cambiar de ejemplo, desempeño en hacer raíces cuadradas, sé que el método de enseñanza es la variable independiente, pero resulta que por narices no me queda otra, tengo que tener unos grupos por la mañana y otros por la tarde, porque no puedo atender a todos los grupos por la mañana. Es decir, sé necesariamente que voy a tener que utilizar diferentes horarios, mañana y tarde. ¿Cómo puedo hacer para que el horario sea algo que yo controlo? Bueno, pues lo voy a controlar yo y voy a decir, mira, perfecto, pues vamos a crear un bloque que voy a llamarlo bloque mañana y otro bloque que voy a llamarlo bloque tarde. Y yo ahora voy a ser señor de cómo se organizan las cosas aquí. Es decir, ¿cómo voy a organizar el bloque mañana? Pues el bloque mañana lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a coger a los estudiantes o a los alumnos y de mis 1000, vamos a ver si son 1000, 500 van a ir al bloque mañana y 500 van a ir al bloque tarde y van a ser asignados de forma aleatoria a esos grupos mañana y tarde, bloques. Y ahora, dentro de cada bloque, dentro del bloque mañana, dentro de mis 500 estudiantes, voy a hacer una asignación aleatoria en dos grupos experimentales. Va a haber un grupo que va a ser el grupo experimental método tradicional y otro grupo que va a ser el grupo método novedoso.
Por tanto, al final voy a tener 4 grupos diferentes, que serán mañana tradicional, mañana novedoso, tarde tradicional y tarde novedoso. Bueno, pues eso es un diseño en bloque completo. ¿Lo veis? Porque cada bloque, el bloque mañana y el bloque tarde, es una réplica exacta del experimento original. Es decir, yo tengo en el bloque mañana, tengo estudiantes que van a ir por el método tradicional y estudiantes que van a ir por el método novedoso. Y en el bloque tarde tengo estudiantes de método tradicional y estudiantes de método novedoso. Y lo controlo perfectamente como yo quiero. Eso es lo que se llama un diseño en bloques completo. Y un diseño en bloques incompleto, pues sería un diseño en el que no ocurre eso. Imaginad que tengo 3 métodos. Si no, no puedo poner el ejemplo. Hay 3 métodos. El método A, el B y el C. Y resulta que en el bloque de mañana solamente están los métodos A y B. Y en el bloque de tarde están los métodos B y C. Bueno, pues es un diseño en bloques incompleto. Poco recomendable, obviamente, ¿no? Nos interesa mucho más para lo... Aunque se podría analizar también estadísticamente, se podría resolver después. Y bueno, si se da el caso, pues se resuelve y ya está. Pero, hombre, desde luego, desde el punto de vista del diseño del experimento, tiene mucho más sentido hacer un diseño en bloques que sea completo. Es decir, que en el bloque mañana estén todos los niveles de la variable independiente, todos los métodos de enseñanza, y en el bloque tarde también estén todos los métodos de enseñanza. Y esa es una forma de controlar el efecto del horario sobre el desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas. Yo he tomado control y he dicho, sí, pues venga, no hay otro remedio, ¿no? Tengo que tener mañana y tarde, pues venga, un bloque de mañana y un bloque de tarde. Y esto lo podemos hacer con las variables que queramos, con cualquier variable extraña que yo quiera controlar. Esto se puede complicar muchísimo, claro, porque puede ser que haya varias variables de bloqueo. Y entonces esas variables de bloqueo luego tengan en cuenta también los cruces entre ellas, ¿no? Es decir, esto se puede complicar todo lo que queramos, pero tampoco hace falta que nos volvamos locos. Hace falta volverse loco. El diseño en bloques se explica muy bien así, ¿no? Tomo una variable que sé que tiene efecto, tomo el control y digo, bueno, pues acepto que voy a tener varios valores de esta variable y ahora dentro de cada bloque vuelvo a crear un experimento en toda su plenitud. Bloque de mañana, pues como si hubiera 2 experimentos. El bloque de mañana con sus niveles y el bloque de tarde con sus niveles. Y ya está. ¿Vale? Sí. ¿Estabas compartiendo pantalla? Porque ahora no vemos nada. Ah, no estáis viendo, perdona. Pues sí, estaba intentando compartir pantalla. Solo vemos los nombres de... Ya sé qué ha pasado. Ya sé qué ha pasado. Vamos a ver si consigo. Voy a dejar de compartir un momento. Vale, ya sé qué ha pasado. Perdonad, gracias por avisar. Vamos a ver si consigo hacer lo que quería hacer. Bueno, mientras tanto, ¿preguntas? Ya veis que la asignatura empieza a ser menos conceptual y más de detalle, ¿no? Ya los conceptos ya los hemos visto en los 3 primeros capítulos y ahora ya nos empiezan a volver locos con este diseño es de esta forma y este otro es de esta otra forma. Pero sí que es verdad que los conceptos ya están todos vistos. Vamos a ver, voy buscando por aquí. Estoy intentando encontrar... Era capítulo 4, ¿verdad? Sí. Sí. Tema 4. Vale. Vale. Me vuelvo aquí. Y vuelvo a compartir la pantalla. A ver si ahora se ve bien. Vale. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, ¿O no? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y estáis Sí. viendo el resumen. Vale. Sí. Bueno, pues vamos acabando ya, que estamos... Juanjo, no sé si va aquí o no, pero lo de ¿cómo era? Espera a ver. Intrasujeto y... Es lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Intergrupo o intersujeto. Intragrupo o intrasujeto. Es lo mismo, pero 2 nombres. Sí, exactamente lo mismo. Sí. Sí. Vale, pues aquí estábamos. Estábamos justo en este punto hablando del diseño en bloques.
que puede ser completo o incompleto, fundamentalmente estos dos, y normalmente se recomienda que sea completo, es decir, que cada uno de los bloques sea una réplica exacta del diseño experimental, ¿no? Bueno, lo hemos comentado antes, que un caso particular, bueno, hablando de las técnicas, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Nos dejan con la miel en los labios sobre qué técnicas estadísticas se pueden emplear, nos dicen un poquito, pero no nos dicen demasiado, pues bueno, pues ahí eso habrá que aprendérselo y ya está, no queda otra. Y después el matching, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? El emparejamiento o matching. La idea del emparejamiento o matching, pues es eso, es que tengamos una réplica exacta de cada uno de los elementos en uno de los bloques en el otro bloque. Una réplica absolutamente exacta. Perdón, de bloques no, en los grupos experimentales. Eso es el emparejamiento o matching. Decía antes, si yo quiero ver si la variable independiente método de enseñanza, y tengo 3 métodos, influye en el desempeño a la hora de hacer raíces cuadradas, imagínate que tengo 3 grupos, el A, el B y el C, y sé que es una variable clave, es el coeficiente intelectual, pues si he puesto a una persona de 135 en un grupo, necesito a otra persona de 135 en otro grupo y otra persona de 135 en otro grupo. De forma que formen una terna, ya más allá de un emparejamiento, una terna de personas que sean equivalentes completamente respecto a esa variable que quiero controlar en cada uno de los grupos experimentales, ¿vale? Eso es lo que se llama el emparejamiento o matching. Dice ahí, ¿no? Los bloques están formados por participantes con un valor idéntico en la variable de bloqueo. Cada uno de los sujetos, cada una de esas ternas, ¿no? Formarían un bloque. El señor que tiene 135 en el grupo A, el de 135 del grupo B y el de 135 del grupo C serían un bloque. Y lo que hago es en esos bloques repetir los diseños experimentales. Ya veis que es, bueno, pues es, todo el rato es el esfuerzo por hacer que las variables extrañas no afecten. ¿Vale? Bueno, nos dicen ventajas e inconvenientes. Hombre, pues las ventajas e inconvenientes son bastante evidentes, ¿no? La ventaja fundamental es que, claro, los grupos experimentales son más homogéneos entre sí. Claro, si yo he conseguido controlar la variable extraña y tengo el bloque de los de la mañana y el bloque de los de la tarde, pues, hombre, el bloque de la mañana es más homogéneo entre sí, porque para empezar reciben el tratamiento todos a la mañana. Entonces es más homogéneo directamente respecto a esa variable. Es la gran ventaja. De hecho, es lo que estamos buscando. Estamos tratando de controlar el efecto de las variables extrañas. Y, por tanto, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo que tomen valores parecidos. Inconveniente, pues que, por ejemplo, si tenemos que hacer una medida previa para conformar los grupos, esos bloques, pues se nos sensibilizan por la medida previa. Otro problema, pues hombre, hacer un matcheo es complicadísimo. Hacer un matching, esto del emparejamiento que estábamos comentando, es muy complicado, porque si yo quiero, volvemos al caso del ejemplo del CI, ¿no? Si yo quiero tener a una persona que tenga exactamente el mismo CI que otra, pues a lo mejor la tengo o a lo mejor no la tengo. Y entonces eso hace que necesite tener una base muy grande de sujetos experimentales para elegir cuáles van a ser finalmente parte del experimento y cuáles no me sirven porque no los puedo emparejar con nadie. Esto nos pasó no hace mucho en una historia que estábamos haciendo, una investigación que estábamos haciendo donde trabajo. Necesitábamos tener 2 muestras emparejadas. Eran muestras emparejadas de investigadores. Y claro, localizar a una persona que pudiéramos emparejar exactamente con otra porque tenía las mismas características en 5 o 6 variables, más o menos la misma experiencia investigadora, más o menos la misma cantidad de recursos de financiación. Claro, era muy difícil. Entonces, localizar al match de cada uno, pues vamos, ni first dates. Era muchísimo más complicado. Muy difícil. Al final, encontrar una pareja para cada unidad experimental puede ser muy complicado y eso hace que necesites colectivos muy grandes, ¿vale? Que tengas que desperdiciar. Lo que dice aquí, la pérdida de participantes. No es tanto pérdida de participantes porque se te vayan, sino es pérdida de participantes porque no llegan ni siquiera a formar parte del experimento, porque no te sirven. No los puedes emparejar con nadie, ¿vale? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, pues vamos a terminar ya con los diseños, por lo menos con los intragrupo, ¿no? Al menos que nos suenen algunas cosas. Esto es un cambio de tercio total, es decir, ahora ya hemos dejado los intergrupo, pasamos a los intragrupo o intrasujetos, que es lo mismo. En particular se suele decir, o sea, creo que la terminología correcta es intragrupo o intrasujetos, en plural, y la otra es intergrupo o intersujetos,
Creo que cuando dices sujeto tienes que ponerlo en plural, pero vamos, intragrupo, intrasujeto, intergrupo, intersujeto. Es el mismo concepto. ¿Qué pasa en los intragrupos? Pues hay un cambio. El cambio fundamental es que aquí a cada sujeto participante se le administran todos los niveles. Ejemplo, la degustación de tortillas de patata que os decía antes, ¿no? A todos les damos todo, de forma secuencial, uno detrás de otro. Una vez más, tiene que haber al menos 2 condiciones experimentales. Me hace gracia cuando dicen esto porque es que si no hay 2 condiciones experimentales, no hay VI, no hay Vs, no hay variable. Para que haya variable tiene que haber al menos 2 posibles valores, ¿no? Es decir, si no, ¿cómo voy a estudiar el efecto de algo si no cambia ese algo? Pero bueno, nos lo dicen aunque sea un poco de perogrullo, tiene que haber al menos 2 condiciones experimentales. ¿Cuál es el gran problema? El orden, lógicamente. Imaginad que somos degustadores de vino. A mí no me gusta el vino, pero imaginad que somos degustadores de vino y cuando te dan el tercer vino, aunque no lo tragues, pues ya en la boca se te ha quedado un saborcillo, ¿no? Que ya hace que el siguiente pues ya no sepa igual, ¿no? Evidentemente, el orden en que se administran los tratamientos puede alterar los resultados. Lo decíamos antes, las tortillas de patata, que eso sí que me gusta más, pues a la cuarta tortilla, aunque no te la hayas tragado toda ella, yo que sé, aunque hayas cogido solo una pequeña cantidad de tortilla, pues yo creo que ya a la cuarta estás un poco diciendo, por favor, que se lleven esta tortilla que ya no quiero más. Entonces, probablemente el orden tiene un efecto sobre tu percepción, sobre tu desempeño y por tanto, pues bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces nos dicen que estos efectos se llaman efectos de orden y efectos residuales. ¿Qué son efectos de orden? Los efectos de orden son los que provocan aprendizaje y pueden favorecer el desempeño en la VD. Bueno, puede ser que mejoren o que empeoren, ¿no? Si mejoran se llamarán efectos de práctica o puede ser que te produzcan fatiga y entonces reduzcan el rendimiento. ¿Vale? Es decir, los efectos de orden, esta es la idea básica, producen o bien aprendizaje y por tanto mejoran el rendimiento, son efectos de práctica, o pueden provocar fatiga y entonces perjudicar el rendimiento. Es decir, pueden ser buenos o pueden ser malos. Vale. Y luego están los efectos residuales. Los efectos residuales que son los de persistencia o arrastre. Esto es lo que decíamos, ¿no? Estás oliendo perfumes. Hueles un perfume y el perfume que has olido en primer lugar ya ha saturado completamente tus receptores olfativos y ya no eres capaz de oler los siguientes. Necesitamos dejar espacio entre una muestra y la siguiente porque hay un efecto de persistencia o de arrastre, ¿no? Fijaos que es diferente de lo anterior. Aquí no es que hayan los efectos de orden, no hay un efecto de persistencia o arrastre, hay un efecto de que, bueno, como ya he estado expuesto al estímulo, resulta que eso hace que mejore mi rendimiento o empeore. Aquí es que los primeros estímulos saturan de alguna forma los receptores, por decirlo de alguna manera, te habitúas o lo que sea, y entonces ya, bueno, pues no eres capaz de percibir los siguientes estímulos de la misma forma, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto requiere que dejemos un espacio de tiempo entre un estímulo o un tratamiento y el siguiente. Dejemos una cierta cantidad de tiempo o bien, pues no sé, en algunos casos dicen que para los que os guste el sushi, dicen que el wasabi este que nos ponen, la salsa verde, que por cierto una vez confundí con aguacate y casi me muero. El wasabi, ¿conocéis el wasabi, no? Esta cosa verde que pica como un demonio. Sí. Es un elemento que se pone para, de alguna forma, permitir seguir degustando el sushi en buenas condiciones y que no te quede el sabor del anterior. Bueno, no sé si eso es cierto o no. Los japoneses sabrán. Bien. Importante. Lo importante aquí es quedarse con la idea de que el orden es clave y que por tanto el orden puede influir y que como influye, pues habrá que tener en cuenta cómo lo controlamos de alguna manera. Grandes ventajas. Bueno, pues la gran ventaja de estos diseños es que cada sujeto actúa como control de sí mismo. Es decir, no me tengo que preocupar por el hecho de que los grupos que van a recibir los distintos tratamientos sean equivalentes. Es que no es que sean equivalentes, es que son el mismo, porque son las mismas personas que reciben todos los tratamientos. Por tanto, está garantizada la equivalencia inicial de grupos. Luego, por otra parte,
como a los sujetos que forman parte de este tipo de diseños, de alguna forma los explotamos, entendedme, los explotamos, como les sometemos a muchos estímulos diferentes, a muchos tratamientos, no me hacen falta tantos individuos, porque cada uno me da mucho más. Es decir, mientras que en un diseño de intergrupos un individuo recibe un estímulo y se terminó, aquí cada individuo recibe 6, 7, 8 los tratamientos que haya y, por tanto, no necesito muestras tan grandes. Puedo trabajar con muestras más pequeñas. Luego, en principio, todo es ventaja, ¿no? Todo es ventaja. Muestras más pequeñas, los sujetos actúan como control de sí mismo. Vale, genial. Todo eso está muy bien y se recomienda muchísimo trabajar con diseños intragrupo. Muchísimo. Pero hay que tener en cuenta este inconveniente fundamental, que es la necesidad de contrarrestar el efecto en el orden de aplicación de los tratamientos. Luego, se podría decir que es un diseño magnífico, diseño intragrupo es un diseño magnífico, siempre que nos aseguremos de contrabalancear, de hacer algo para evitar o paliar el efecto del orden, que puede ser un efecto muy grande. ¿Sí? Y entonces el libro a continuación nos cuenta qué cosas se pueden hacer para contrabalancear. Y nos dicen fundamentalmente que hay 2 técnicas de contrabalanceo. El contrabalanceo no es más que conseguir que el orden no afecte. Es decir, tomar medidas para que el orden en que se presentan los tratamientos a cada uno de los sujetos no afecte. ¿Vale? Por ejemplo, nos dicen, y hay 2 tipos de contrabalanceo. Perdonad. Hay 2 tipos de contrabalanceo. El contrabalanceo intrasujeto o el contrabalanceo intragrupo. Vale. ¿Qué es el contrabalanceo intrasujeto? Bueno, pues esto ya es el colmo. O sea, esto ya es que a los pobres sujetos experimentales ya es que los sometemos a tortura. Porque no solamente, imaginad que tengo un diseño en el que hay 4 niveles de la variable independiente, ¿no? Tengo 4 valores de la variable independiente. El método A, B, C y D. Bueno, pues en un contrabalanceo intrasujeto de simetría lo que hacemos es administrarle todos en un orden y todos en el orden contrario. Es decir, en este caso sería el método A, luego el B, luego el C, luego el D y luego el D, luego el C, luego el B y luego el A. Claro, este sujeto ya no sabe ni cómo se llama cuando termina de todo esto. ¿Y cuál es la idea que está detrás de este método de contrabalanceo intrasujeto de simetría? Bueno, pues es la de decir, hombre, si el orden afecta, si la posición afecta, vamos a hacer que la posición promedio de cada uno de los tratamientos sea la misma. Es decir, si yo hago A, B, C, D de CBA, por ejemplo, el tratamiento A es el primero y es el octavo. ¿Se ve? Entonces, si es el primero y es el octavo, si hago la media entre esas 2 cosas, por término medio, el tratamiento A está en la posición 4,5, que sería 1 más 8, 9, entre 2, 4,5. Luego estaría en el medio. ¿Qué le pasaría al B? El B ocuparía la posición 2 y la posición 7. 2 y 7. Y entonces, ¿qué posición por término medio ocupa? Pues 2 y 7, 9, entre 2, 4,5. ¿Y qué le pasa al C? Pues ocupa la posición 3 y la posición 6. Y 3 y 6, 9. Y la mitad de 9, 4,5. Y al D le pasa que ocupa las posiciones 4 y 5, por término medio 4,5. Luego esa es la idea que está detrás de este método. Contrabalanceo intrasujeto de simetría. Le presento al sujeto todos los tratamientos en un orden, cualquiera, y después en el orden inverso, con la intención de que por término medio la posición que ocupen sea la misma. Claro, en este método primero solo se puede emplear si hay pocos niveles, porque si tengo, imaginad, si tengo 10 tratamientos, pues al pobre sujeto le da algo. Pero por otra parte también yo creo que se puede discutir. El libro no lo dice mucho, pero claro, no solo influye la posición promedio. Es decir, no sé. Es decir, aquí el A aparece el primero y el D no aparece hasta el cuarto. Entonces no sé si es lo mismo ser cuarto y quinto que primero y noveno. ¿No? No sé si me explico. Es decir, ser cuarto y quinto estás un poco perdido por aquí por el medio, mientras que ser el primero y el último a lo mejor tiene un efecto muy diferente que estar por aquí perdido por el medio. ¿No? Sí. No sé qué os parece. Sí. A mí me parece, por ejemplo, que con este diseño que se está planteando aquí, probablemente el A sea mucho más perceptible que el D, sospecho. Es decir, no creo que solo influya la posición, sino que también puede influir también si estás solo en el centro o solo en los extremos. A mí si me dicen, oye, imaginad que son, yo qué sé, otra vez más, tortillas de patata que tengo que degustar. La primera,
genial. Y si luego me dan otra vez la A, lo que hace es confirmarme que la que me comí la primera me gustó mucho. Y a lo mejor eso me hace valorar mucho la A, y la D me pasa completamente desapercibida porque es por ahí una que queda por el medio que no me dice nada. No sé, a mí particularmente este método no me acaba de convencer, y también os digo que no se suele usar mucho. Se suele ir mucho más por contrabalanceos intragrupo. Sobre todo porque es mucho menos exigente para el sujeto. Imaginad, es difícil venderle a un sujeto experimental que tiene que ser sometido a todos y luego todos en el orden contrario. Entonces, este diseño no se utiliza mucho. Vamos a ver, entonces, ¿qué es esto del contrabalanceo intragrupo? Bueno, pues la idea es no volver locos a los sujetos participantes. Entonces, solamente le vamos a cada sujeto le vamos a presentar todos los tratamientos, pero solo una vez. Solo una vez. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que para que el orden no afecte, lo que tenemos que hacer es que a diferentes sujetos les presentaremos los tratamientos en órdenes diferentes. Eso es todo. Por ejemplo, a uno le diremos ABCD, y a otro CBDA, y a otro DCAB, y a otro DABC. De forma que ese es el contrabalanceo intragrupo. Es decir, el contrabalanceo intragrupo es: no voy a hacer que todos reciban todo en el mismo orden y luego al revés, sino que voy a hacer que cada sujeto, aunque recibe todos los tratamientos, eso sí, no reciba todos en el mismo orden, sino que lo reciba cada uno en un orden diferente. ¿Vale? Es lo que dice aquí. Se divide al grupo en varios subgrupos, ¿vale? Y a los participantes de cada subgrupo se les aplican todos los tratamientos, eso no cambia porque es intragrupo, pero en una secuencia diferente, que es la que le ha tocado a ese subgrupo. Por ejemplo, a ti, grupo no sé qué, al grupo 1 le ha tocado ABCD y al grupo 2 le ha tocado DBCA. Pues ya está. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que utilicemos todas las secuencias posibles, en cuyo caso, bueno, si ocurre eso, se llama contrabalanceo intragrupo completo, y si solo se utilizan algunas de las secuencias, se llama contrabalanceo intragrupo incompleto. Claro, ¿qué problema tiene esto? Pues podríamos decir, hombre, pues vamos a hacerlo completo, ¿no? Contrabalanceo intragrupo completo. Vamos a aplicar todas las secuencias posibles. Claro, el problema con el contrabalanceo intragrupo completo, que repito, es que vamos a asignar a todos los sujetos todos los tratamientos, pero de todas las formas posibles en que se pueden administrar. Claro, esto suena muy bonito, pero si hay muchos tratamientos, es imposible. Fijaos, solamente con 6 tratamientos, A, B, C, D, E, F, hay 720 secuencias diferentes. Es el factorial de K, el factorial de 6. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, 720. Hay 720 secuencias diferentes, 720 órdenes diferentes en que se pueden asignar 6 tratamientos a una persona. Claro, es una absoluta locura. Imaginad qué locura supondría eso. Para poder hacer este contrabalanceo intragrupo completo necesitaría mínimo tener 720 personas para que al menos a uno le pueda asignar una secuencia diferente. ¿Se entiende esto, verdad? Sí. Por tanto, pues mira, es que esto, es decir, se puede hacer si tengo 2 tratamientos. Y entonces, si tengo 2, pues A, B, B, A. Y ya está. O si tengo 3, ¿no? Que al final, pues 3, habría 3 por 2, 6, 6 secuencias diferentes. Pero es que con 6 tratamientos ya se vuelve una locura. Por tanto, esto del contrabalanceo intragrupo completo solamente tiene sentido si el número de tratamientos es reducido. Pero como sea un poquito grande, pues no tiene ninguna posibilidad de aplicarse. Porque hay un número de secuencias diferentes enorme. Entonces, ¿qué suele aplicarse? Pues suele aplicarse el contrabalanceo intragrupo incompleto. Es decir, algunos sujetos reciben unas secuencias y otros reciben otras secuencias diferentes, pero no aplico todas las posibles secuencias que hay, sino que solamente aplico algunas de las secuencias posibles. Claro, hay que tener cuidado porque si en esa selección de secuencias que aplico resulta que algunos tratamientos quedan favorecidos porque ocupan posiciones más avanzadas que otros, pues podemos estar incurriendo en un problema de que no estamos contrabalanceando bien. O sea, hay que tener cuidado. Claro, si elijo todos en el contrabalanceo intragrupo completo, no hay problema porque ahí lo estoy haciendo bien seguro. ¿Se entiende, no? Quiero decir, si yo aplico todas las secuencias posibles, pues por término medio, al final, todos aparecerán en la primera posición un número de veces, el mismo que aparece en la B, la C, la D, todos los tratamientos aparecerán en cada posición el mismo número de veces en un contrabalanceo intragrupo completo. En el incompleto, como no aplico todas las secuencias,
pues ya no queda eso garantizado. Entonces, pues me tengo que asegurar de alguna manera de que eso se está haciendo bien. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues la magia del azar, una vez más. Vamos a pensar en todas las secuencias posibles que hay. Imaginad estas 720 secuencias posibles que se pueden asignar con 6 tratamientos y vamos a hacer que el azar seleccione algunas de ellas. Y si el azar funciona bien, pues el azar elegirá secuencias de forma que por término medio cada tratamiento ocupe la misma posición el mismo número de veces. ¿Vale? Eso es una selección aleatoria. Es decir, como no puedo elegir todas las secuencias porque son muchísimas, voy a elegir algunas de ellas. Voy a usar solo algunas de ellas y voy a dejar que sea el azar el que las elija, de forma que, pues bueno, pues me garantice o me asegure con elevada probabilidad que no va a haber un efecto de orden. ¿Se entiende esto del contrabalanceo intragrupo incompleto? Sí. Y que es un apaño, es decir, es un arreglo al final. Es decir, como no puedo hacer el completo, que sería lo genial, porque son tantas que es imposible, pues voy a elegir algunas. Y luego una forma muy ingeniosa es lo que se llama el diseño en cuadrado latino, que es lo que viene a continuación, que es esta idea. Es la idea de, bueno, pues si tengo, imaginad 5 secuencias, si tengo 5 tratamientos, elijo una secuencia base, por ejemplo, A, B, C, D, E. Como puedo elegir esa, podría elegir E, D, C, B, A o C, B, A, D, E, la que quiera. Pero bueno, para entendernos, elijo la A, B, C, D, E y ahí voy construyendo secuencias haciendo que la última pase al primero. Con lo cual, las secuencias serían la A, B, C, D, E. Ahora, o que el primero pase al último, me da igual. La A, B, C, D, E, la siguiente, hago que la A, que ha sido la primera, pase al final. Con lo cual, empiezo por la B. B, C, D, E, A. Y ahora sigo a la C, C, D, E, A, B. Y ahora sigo D, E, A, B, C, E, A, B, C, D. Y ya está. Y tengo 5 secuencias, fijaos, que son 5 de las 120 que podría haber, porque hay 120 formas diferentes de presentar A, B, C, D, E. 120 secuencias distintas. He elegido de ellas 5, que son esas que se presentan ahí. Y fijaos que la B aparece una vez en primera posición, una vez en segunda posición, una vez en tercera posición, una vez en cuarta y una vez en quinta. A la A le pasa lo mismo, aparece una vez en cada posición y esto con todas. Es decir, cada tratamiento aparece una vez en cada posible posición. ¿Sí? Sí. Es una forma ingeniosa de seleccionar algunas secuencias posibles del total que hay, ¿no? De las 120 en este caso, elijo 5 que cumplen que efectivamente cada tratamiento aparece en cada posición una sola vez. Eso es lo que se llama el cuadrado latino, que se utiliza muchísimo. ¿Vale? Aquí hay un inconveniente, que es que, claro, hemos partido de un orden determinado. Imaginad que por un casual resulta que, vamos a pensar, que estos son aromas que tenemos que probar. Y resulta que el aroma B es un aroma súper intenso, intensísimo. Claro, el C siempre va a ir detrás del B. BC, BC, aquí no, aquí se libra, pero aquí otra vez el C aparece detrás del B. Entonces, el C, por ejemplo, podría estar perjudicado por el hecho de ir detrás del B. Fijaos que es un inconveniente del cuadrado latino. Mientras que, si hubiéramos utilizado todas las 120 secuencias, pues no ocurriría que C siempre va detrás de B. Y entonces no tendríamos este problema de que el B está comiéndose al C. ¿Vale? Es decir, al elegir algunas secuencias, pues si hay efectos muy potentes de un tratamiento, puede ser que afecten siempre al mismo, al que viene a continuación. ¿Sí? Sí. Vale, pues vamos terminando, porque ya estamos acabando. Diseños factoriales. ¿Qué es esto de los diseños factoriales? Pues recordad, decíamos, en la clasificación había, respecto a las variables dependientes, univariados y multivariados. Todo lo que hemos visto ha sido univariado. Pero respecto a las variables independientes, podíamos tratar situaciones de un factor o multifactorial, cuando hay más de una variable independiente que quiero analizar a la vez, ¿no? Bueno, pues a esos diseños multifactoriales, el libro los llama diseños factoriales. Factoriales o multifactoriales. Cuando se desea estudiar el efecto simultáneo de varias variables independientes, varias sobre una variable dependiente. ¿Vale? A las VI, a las variables independientes, se les llama factores. Sí, muchas veces se utiliza la terminología factor. Cada factor es, pues, una variable independiente y puede tener varios valores, lógicamente, y
los tratamientos o condiciones experimentales se forman combinando los valores de los distintos factores. Claro, pues lo que decíamos antes, ¿no? Os decía, variable dependiente, desempeño haciendo raíces cuadradas. Variables independientes, nivel de cafeína y método de enseñanza. ¿Vale? Pues ¿cuáles son los niveles o condiciones experimentales? Todas las combinaciones que existen entre las variables independientes. Cafeína sí, método tradicional. Cafeína no, método novedoso. Cafeína sí, bueno, las dos combinaciones. Sí, no, sí, tradicional, sí, novedoso, no tradicional, no novedoso. Las 4 combinaciones que existen serían los niveles o tratamientos. Es decir, ahora ya hablamos de que habría 4 grupos experimentales en este caso. Un grupo experimental que sería le doy cafeína y el método tradicional, otro le doy cafeína, método novedoso, no cafeína tradicional, no cafeína novedoso. ¿Vale? Esos serían los 4 grupos experimentales. Y entonces, como nos dicen aquí también, ¿no? En los diseños factoriales se puede estudiar el efecto principal de cada factor y el efecto de interacción. ¿Qué es el efecto principal? El efecto principal es el efecto que tiene cada variable independiente sobre la dependiente sin considerar a la variable independiente adicional. Es decir, en nuestro caso sería el efecto principal del método de enseñanza sobre el desempeño en hacer raíces cuadradas. Y por otra parte, el efecto principal de la cafeína sobre el desempeño en hacer raíces cuadradas. Serían efectos principales. ¿Qué es el efecto de interacción? Esto es más interesante. El efecto de interacción es, como os decía, el hecho de que una variable independiente puede afectar a otra de manera distinta según cuál sea el valor de la variable independiente segunda. Es decir, por ejemplo, resulta que con el método tradicional la cafeína tiene un efecto positivo sobre el desempeño, pero con el método novedoso la cafeína no tiene un efecto positivo. Bueno, si ocurriera eso, entonces diríamos que hay un efecto de tipo interacción entre el nivel de cafeína y el método de enseñanza. ¿Vale? Luego lo veremos con un ejemplo. Bien, los diseños factoriales pueden ser intergrupos, intragrupos o mixtos. Eso lo vamos a ver también después. ¿Intergrupo cuándo van a ser? Pues cuando sean las 2 variables independientes se toman como intergrupo. Intragrupo cuando todas las variables independientes se toman como intragrupos y mixtos cuando hay una mezcla de las 2. Ahora lo veremos. Esto sí que es importante porque preguntan mucho. Esto lo preguntan mucho en los exámenes. ¿Cómo se codifican, cómo se expresan los diseños factoriales? Y se expresan así. Cuando te dicen que es un diseño factorial 4×5, así, ¿no? 4×5, te están diciendo un montón de cosas. Bueno, te están diciendo fundamentalmente 3 cosas. Si te dicen, tengo un diseño factorial 4×5, bueno, pues lo primero que te están diciendo es que hay 2 factores. ¿Y de dónde sale el 2? Pues de que hay 2 números, 4×5. Si hubiera 3 factores, sería, por ejemplo, 4×5×2. ¿Vale? Hay 2 factores, es decir, hay 2 variables independientes. ¿Por qué? Porque hay 2 numeritos ahí, el 4 y el 5. 2 factores, 2 variables independientes. Y te están diciendo además que el primero de ellos, el primer factor, la primera variable independiente, tiene 4 valores diferentes y el segundo, la segunda variable independiente, 5 valores diferentes. O sea que hay 20 tratamientos. En nuestro ejemplo, el ejemplo que estamos llevando todo el rato, será un diseño factorial 2×2. ¿Por qué? Bueno, 2×2 hay 2 números, el 2 y el 2. ¿Por qué hay 2 números? Pues porque hay 2 variables independientes. Cafeína sí o no y método tradicional, método novedoso. Vale, hay 2 variables independientes. Y además cada una de ellas tiene 2 niveles o tratamientos. Cafeína sí, cafeína 2, cafeína no, 2. Y método tradicional, método novedoso, 2. Por tanto, 2×2, 4. Hay 4 tratamientos que son las combinaciones que hemos dicho hace un rato. Sí cafeína, o sea, sí tradicional, sí novedoso, no tradicional, no novedoso. Esto es importante, repito, porque esto lo preguntan mucho. Entonces, si te dicen, tengo un diseño factorial 4×3×8, ¿cuántos factores hay? 3. 3. Y el primero de ellos tiene 4 niveles, el segundo tiene 3 y el tercero tiene 8. Y en total, con esas combinaciones se van a conformar 4×3, 12, por 8, 96, 96 tratamientos diferentes. Que son todas las combinaciones que se pueden dar de 4×3 por 8. ¿Vale? Sí. Venga, terminando ya. Entonces,
Ya hemos visto lo que es el efecto principal, efecto de interacción. ¿Cómo veo el efecto de interacción? Pues mirad, por ejemplo, aquí. Aquí vemos el efecto de interacción. A la izquierda en este gráfico no hay efecto de interacción, ¿vale? Fijaos que hay una variable independiente que sería el lugar de conducción, ciudad, carretera y autopista. Y otra variable que entiendo que puede ser, por ejemplo, las horas de sueño. Vamos a pensar que son las horas de sueño que tiene esta persona. ¿Ha dormido 8 horas o ha dormido 3 horas? Bueno, pues fijaos, resulta que se ve claramente que cuando has dormido 8 horas, que es la línea de abajo, tienes menos errores, porque la variable dependiente es el número de errores, tienes menos errores, estás por debajo, que cuando has dormido solamente 3 horas. ¿Se ve? Se ve claramente que la línea azul más oscura está por debajo de la línea azul más clarita. No sé si llegáis a distinguir que la línea azul es más clarita. La de arriba es más clarita, la de arriba es la de 3 horas. ¿Vale? Se ve perfectamente. Vale, entonces decía que en este gráfico se ve claramente que cuando he dormido 8 horas, el número de errores es menor que cuando he dormido 3 horas. Y se ve que eso ocurre exactamente igual en ciudad, en carretera y en autopista. También se ve en este gráfico que en ambos casos, en ambas rectas, porque son prácticamente rectas, en ambas líneas, en ciudad se cometen más errores que en carretera y que en autopista. Luego hay un efecto de las horas de sueño. A más horas de sueño, menos errores, por eso va por debajo, y se cometen menos errores en autopista que en carretera, que en ciudad. ¿Vale? Eso es lo que se ve claramente aquí. ¿Por qué? Pues porque las líneas son perfectamente paralelas y podemos decir que hay un efecto debido a una y un efecto debido a la otra. Aquí no hay interacción, no interactúan entre ellas. Sin embargo, aquí sí que hay interacción, porque fijaos lo que ocurre. Resulta que, otra vez, la línea azul oscura va por debajo de la línea azul más clarita y por tanto podríamos decir, oye, parece que en general haber dormido más horas hace tener menos errores. Sí, pero cuidado, porque resulta que cuando estamos circulando en autopista da igual, da lo mismo, el número de errores es muy bajito, tengas 8 horas dormidas o lleves 3 horas dormidas, da igual, es decir, aquí hay un efecto de interacción. ¿Y dónde se ve? Se ven que las líneas no son paralelas. Cuando las líneas son paralelas, no hay interacción. Sin embargo, aquí sí que hay una interacción. Es decir, la variable lugar de conducción actúa de forma diferente. Actúa de forma diferente sobre la variable número de errores según hayamos dormido 8 horas que si hemos dormido 3. Fijaos, si hemos dormido 8 horas, el patrón de la actuación del lugar de conducción sobre el número de errores es muy parecido al que ocurría aquí. Muy parecido, ¿no? Se va reduciendo una cierta cantidad de errores en ciudad, menos en carretera y menos en autopista. Pero si he dormido 3 horas, es decir, con otro nivel de la variable independiente, en lugar de 8 o 3, resulta que este patrón de descenso se acentúa notablemente al pasar a autopista. Por tanto, hay una interacción. El lugar de conducción no afecta igual al número de errores si he dormido 8 horas que si he dormido 3. Esa es la clave de que hay interacción o no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Esa es la clave. La variable lugar de conducción, por resumirlo, en este caso, ¿no? La variable lugar de conducción afecta de manera diferente al número de errores según las horas que hayamos dormido. Con 8 horas es un descenso moderado del número de errores según voy pasando de ciudad a carretera a autopista, mientras que con 3 horas hay un cambio radical. Hay una pequeña diferencia de ciudad a carretera y un cambio muy brusco de carretera a autopista. Por tanto, el efecto del lugar de conducción cambia según cuál sea el valor de la otra variable independiente. A esto se le llama interacción. El libro nos dice, bueno, esto obviamente se puede evaluar estadísticamente, es decir, hay unos índices, esto con un modelo lineal se puede establecer claramente si se da esta interacción o no se da esta interacción. En el libro nos lo simplifican mucho y nos dicen, si las líneas son paralelas no hay interacción, si las líneas no son paralelas sí hay interacción. Vale, pues nos sirve con eso. Bien. Juanjo, Sí. Pregunta Inma que en la primera gráfica ¿por qué hay ausencia? ¿Por qué hay ausencia de qué? De interacción. ¿Por qué hay ausencia? Perdón, sí, lo pone aquí. Sí, qué tontería he preguntado. A ver, ¿por qué hay ausencia de interacción? Porque el efecto de la variable lugar de conducción sobre el número de errores es el mismo hayas dormido 8 horas o hayas dormido 3. Fíjate, si yo estoy en ciudad, cometo 5 errores. Esa cantidad de errores al pasar de ciudad a carretera se reduce un poquito. Y ese poquito que se reduce es el mismo poquito que se reduce de aquí a aquí.
Es decir, el efecto de pasar de ciudad a carretera es idéntico en la línea azul, 8 horas, que en la línea azul clarita. Por tanto, no afecta, no hay una diferente influencia del lugar de conducción sobre el número de errores en una situación de 8 horas que en una situación de 3. Y lo mismo pasa al pasar de carretera a autopista. Si estoy en carretera, cometo esta cantidad de errores, en autopista un poquito menos. Y ese poquito menos es el mismo poquito menos que se reduce en el caso de 3 horas. Sin embargo, eso no pasa aquí. Aquí fijaos que el efecto de cambiar de lugar de conducción supone un gran cambio en el número de errores al pasar de ciudad a carretera. Perdón, no. Supone una reducción moderada de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y aquí una reducción similar al caso de azul oscuro, pero aquí la reducción es mucho más brusca. Por tanto, aquí se ve que el cambio, particularmente, de conducir en carretera a conducir en autopista supone una gran reducción en el número de errores si he dormido 3 horas, pero supone solo una pequeña reducción en el número de errores si he dormido 8 horas, cosa que no pasa aquí. Juanjo, pero esto se debe a que son 2 estudios de personas que han tenido distintas respuestas, ¿no? Porque viendo solamente los gráficos no dice nada. Quiero decir, tiene que haber detrás un estudio, ¿no? Claro. O sea, que lo que se entiende es que aquí, bueno, se entiende que aquí ha habido un estudio, vamos a ver, se entiende que hay un estudio y en ese estudio o ha pasado esto que está a la izquierda o ha pasado esto que está a la derecha. No pueden pasar las dos cosas a la vez. Eso es, vale. Es decir, o ha ocurrido esto o ha ocurrido esto. Si el resultado del estudio que se ha hecho, ese estudio hipotético, arrojara un gráfico como este, lo que se está viendo aquí es que no hay interacción. Es decir, que hay efectos principales, hay un efecto principal de tipo de o lugar de conducción sobre el número de errores y está claro que es mejor conducir en autopista que en carretera que en ciudad, eso está claro, ¿no? Sí. Y por otra parte también se ve que es mejor haber dormido 8 horas que haber dormido 3. Y no necesito dar más explicaciones, puedo decir claramente esas dos cosas. Yo miro el gráfico de la izquierda y digo, es mejor dormir 8 horas que dormir 3. Sí, ¿no? Para el número de errores. Sí. Y es mejor conducir por autopista que conducir por carretera que conducir por ciudad. Y puedo decir eso sin dar ninguna explicación adicional sobre, pero cuidado, en autopista resulta que... No, en el gráfico de la izquierda solamente hay efectos principales, no hay interacción. Si me voy al gráfico de la derecha, ya no puedo decir las cosas con tanta claridad. Puedo decir, hombre, parece que sí que es verdad que conducir por autopista genera menos errores que conducir por carretera y menos que conducir por ciudad, y eso es cierto en ambas circunstancias. Parece también que haber dormido 8 horas hace que cometas menos errores que haber dormido 3 horas, pero tengo que añadir una postilla, tengo que decir, pero cuidado, da lo mismo cuánto tiempo hayas dormido si conduces por autopista. ¿Se ve esto? Sí. Es decir, ya tengo que decir algo más. Hay una, y en este caso la interacción es pequeñita porque simplemente, pues, pero imaginad que las líneas se cruzaran. Imaginad que las líneas se cruzan. Y es que no habría puesto este ejemplo de interacción. Es el que está en el libro. Yo habría puesto uno más radical, ¿no? Uno en el que las líneas se crucen. Imaginad que haber conducido por autopista, imaginad que conduciendo por autopista sea mejor haber dormido poco. ¿No? Una cosa un poco rara, ¿no? Pero imaginad que fuera así. Es decir, que la línea azul esta que va por aquí abajo, en vez de ser así, subiera. Eso sí que sería una interacción importante. Eso querría decir, oye, cuidado, porque es que el hecho de dormir poco, pues no es malo en toda circunstancia. A lo mejor dormir poco es bueno si resulta que vas por autopista. Vale, ya sé que estoy llevando el ejemplo a un extremo, pero la idea es esa. Si yo puedo sencillamente informar sobre los efectos marginales y decir, oye, mira, siempre y en todo lugar, dormir más mejor que dormir menos y conducir por autopista mejor que por carretera y mejor que por ciudad, que es lo que puedo hacer a la izquierda, aquí no hay interacción. Si tengo que empezar a dar explicaciones adicionales del estilo, oye, cuidado, porque aquí en la autopista resulta que tampoco es tan malo haber dormido poco, pues eso es que hay interacción. ¿Vale? La ausencia de interacción lo que permite es explicaciones muy sencillas. Si no se da, si no hay interacción, pero esto, claro, o hay o no hay. Es decir, yo no, como experimentador no puedo hacer nada. O pasa esto o pasa esto. Si ocurre la ausencia de interacción, entonces la vida es maravillosa. Tengo dos variables independientes
que cada cual explica una parte de la variable dependiente y que no interactúan entre ellas. Entonces, todo es muy fácil de explicar. Fantástico. Resulta que el método tradicional es peor que el método novedoso y resulta que darles cafeína a los niños es mejor que no darles cafeína. Pues ya está, ya tengo claro. Efecto positivo de la cafeína, efecto positivo del método novedoso. Genial. Pero si resulta que no es así, resulta que la cafeína funciona bien en el método tradicional, pero funciona mal en el método novedoso, pues ya tengo una interacción. ¿Se entiende esta idea? Sí, sí, sí. Y también cuando pone, cuantas más, ¿cómo se llama la palabra? Cuantas más valores o tratamientos des, pues más empieza a complicarse todo, ¿no? Claro. Y tú imagínate si en lugar de tener 2 variables independientes como hay aquí, hubiera 3. ¿No? Lugar de conducción, horas de sueño y, por ejemplo, ya que estamos con la cafeína, haber tomado cafeína o no haber tomado un café antes de ponerse a conducir. Pues imagínate la risa que puede ser. Sí, sí. Sueño con cafeína, sueño sin cafeína, conduciendo por la autopista, claro, que ahí no haya ningún efecto de interacción, pues ya no serían líneas paralelas, serían planos paralelos, porque tendríamos una representación en 3 dimensiones. Pero bueno, la misma idea, ¿no? Que todo sea perfectamente independiente de lo demás y que el lugar de conducción siempre sea mejor autopista que carretera que ciudad, en cualquier circunstancia, hayas tomado café o no hayas tomado café, hayas dormido o que no hayas dormido, pues es raro. Seguramente hay efectos de interacción entre las variables. Y eso hace que, a la hora de explicar por qué pasa lo que pasa en la variable dependiente, pues las cosas no sean tan sencillas. Pero una vez más, aquí el libro lo que hace es abre la puerta y te dice, oye, que hay una cosa que se llama interacción, que ya aprenderéis cómo se puede controlar y cómo se puede analizar. Y no te dicen más. Y luego te dicen esto de las líneas paralelas que te deja un poquito, pues, no sé, con la mosca, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. La idea es si yo puedo afirmar que el efecto de una variable independiente es siempre de una dirección, positivo o negativo, sobre la variable dependiente, sea cual sea el valor que tiene la otra variable o las otras variables, entonces no hay interacción. Y si tengo que dar explicaciones adicionales de, espera, cuidado, porque si resulta que ha dormido poco pero ha tomado café, entonces la carretera es mejor que... Pero si ha tomado poco café y resulta que ha dormido más, entonces es mejor por autopista. Entonces, si tengo que dar explicaciones de ese estilo, es que hay interacción. Vale. Vale. Bien. Bueno, pues ahora sí, ya para terminar, aquí al final nos cuenta que hay 3 tipos de diseños factoriales. Es decir, cuando tengo varias variables independientes, o bien hago un diseño factorial intergrupo, o bien hago un diseño factorial intragrupo, o bien hago un diseño factorial mixto. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería un diseño factorial intergrupos? Recordad, factorial, hay varias variables independientes. Entonces, ¿cuándo será intergrupos? Pues cuando cada participante solo recibe uno de los tratamientos. Y recordad que ahora tratamiento es una combinación de las VI. Es decir, por ir a nuestro ejemplo, cafeína, no cafeína, tradicional y novedoso. Cada tratamiento es cafeína tradicional, cafeína novedoso, no cafeína tradicional, no cafeína novedoso. Bueno, pues a cada sujeto solamente se le asigna a una de esas 4 posibles situaciones. ¿Vale? Es decir, tú, sujeto Juan López, vas a ser alguien a quien te vamos a dar sí cafeína y vas a seguir el método tradicional. Y ya está. Es decir, es como si conformáramos grupos, que son las combinaciones que se pueden dar entre las variables independientes, hiciéramos un diseño intergrupos normal, como los que hemos hecho antes, ¿no? En el caso del unifactorial. ¿Cuándo es un diseño intragrupo? Pues cuando cada participante recibe todos los tratamientos. O sea, imaginaos, recluto a una serie de personas y a todos ellos les someto a las 4 situaciones. Método tradicional con cafeína, método tradicional sin cafeína, método novedoso con cafeína, método novedoso sin cafeína. Pues una locura, ¿no? Lógicamente aquí también se dan todas las pegas de lo que veíamos de diseños intragrupo antes, ¿no? El contrabalanceo, etcétera. Pero bueno, aquí el libro no entra mucho. Y luego una cosa que puede pasar, ya por rizar el rizo, es que sea un diseño factorial mixto. Es decir, que algunas variables independientes sigan un régimen de intergrupo y otras sigan un régimen de intragrupo. Y aquí el libro, la verdad es que yo creo que la frase está mal,
creo que la frase está mal. Tal y como lo explican en el libro está mal. Entonces yo escribí este texto y es como creo que se entiende mejor. La idea es que en un diseño mixto se mezclan las dos cosas. Alguna variable va como intergrupo y alguna variable va como intragrupo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en un diseño mixto los participantes reciben todos los tratamientos correspondientes a alguno de los factores en el que actúa como factor intragrupo, pero solo uno de los tratamientos de otro factor, que es el que va como intergrupo. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos decir, vale, vamos a hacer un diseño mixto, y vamos a hacer que todos los sujetos reciban el método tradicional. Perdón, lo he dicho mal. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que el factor cafeína sea intragrupo, mientras que el factor método sea intergrupo. Así que a ti, sujeto Juan López, te voy a asignar al método tradicional, pero vas a recibir el método tradicional primero con cafeína sí y luego el método tradicional con cafeína no. Y ya está. Y luego otras personas recibirán el método novedoso con cafeína sí y otros el método novedoso con cafeína no. ¿Vale? Por lo tanto, el método sería en este caso un factor intergrupo, porque recibe solo uno de ellos, el método tradicional o el método novedoso, mientras que la cafeína sería un factor intragrupo, porque todos reciben cafeína sí y cafeína no. Esa es la idea de un diseño mixto. Y luego vamos a estudiar, quiero decir, cómo se... El análisis de eso ya empieza a ser bastante más complicado. Claro. Estadísticamente es bastante más complicado. Pero bueno, aquí el libro no entra ahí y nos dice que existen estos diseños y nos plantea pues una situación como esta. Dice, por ejemplo, supongamos un diseño mixto 2x3. Esto me lo inventé yo, donde el primer factor A es intergrupos y el segundo B es intragrupo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si el factor A es el primero y es intergrupos, este factor A tiene 2 niveles. Y el factor B, que es el que tiene 3 niveles, es intragrupo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a formar 2 grupos, el A1 y el A2. Entonces, ¿qué va a pasar en el grupo A1? Son unas personas que solo van a recibir el nivel 1, porque ya hemos quedado que el factor A es intergrupos. Así que en el grupo A1 administraríamos solo el nivel 1 del factor A, porque, insisto, el factor A es intergrupos. Y a cada uno de los participantes, y además, a cada uno de ellos les asignaríamos los tratamientos B1, B2 y B3. O sea, podría ser, por ejemplo, método tradicional, poca cafeína, algo de cafeína, mucha cafeína. Y en el A2 sería método novedoso y otra vez aquí, nada de cafeína, poca cafeína, mucha cafeína. Con lo cual estamos haciendo un diseño mixto. Por una parte intergrupo para el factor A y por otra parte intragrupo para el factor B. Ya digo, esto ya es una cosa un poquito por rizar el resto. Bueno, se puede complicar mucho más, lógicamente. Podría haber en vez de 2 factores, podría haber 5 factores y 2 de ellos ser intergrupos y 3 intragrupos, y entonces ya sería, pues bueno, una locura, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto más que suficiente. Aparte de eso, me imagino si dentro del mismo estudio no se lían los participantes a cuál pertenecen tantas pruebas. Es un Claro, cuanto más complicado sea el diseño del experimento, mejor tiene que ser y más cuidadosa la redacción de instrucciones, la formación de los experimentadores. Claro, todo esto lo complica muchísimo más que si tengo 2 grupos, un experimental y uno de control y ya está, ¿no? Claro, lógicamente esto se complica mucho y requiere ser muy cuidadoso. Sí, sí. Y medir muy bien hasta dónde te puedes liar también, claro. Claro. Bueno, pues hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? Pues no, lo único que hay que darle otra vuelta más, verlo otra vez y Sí, ya está. También os digo que este tema es de los más complicados, ¿eh? Yo creo que este tema es de los más complicados. El siguiente, que es diseños cuasi experimentales, fundamentalmente lo que nos dicen es, oye, que en ocasiones no se puede hacer una asignación aleatoria a los grupos y entonces hay que hacer otras cosas, pero fundamentalmente el capítulo 6 es una copia de este en el que no hay asignación aleatoria y ya está. Y es fundamentalmente eso y no os engaño. Y luego ya empezamos con los no manipulativos. Y los no manipulativos son más sencillos.
es complejo, pero ha quedado todo muy claro, yo creo, no sé. Sí. Muchas gracias, Juanjo. Muy bien. Lo explica muy bien, Juanjo, enhorabuena. Bueno, pues oye, nada, me alegro de que os sirva. Vale, pues en principio seguimos así. Yo subiré esto en cuanto pueda y la semana que viene nos vemos con el 6, a ver si nos da tiempo, el 6 no, perdón, el 5, a ver si nos da tiempo a terminarlo. Y nada más, y los que tenéis también alguna cosa de análisis de datos, pues lo vemos en los próximos días. Recordad que tenemos por ahí un documento que algunos han partido, no sé si estáis haciendo algo de análisis de datos, pero recordad que tenemos un documento para la sesión del lunes, por si alguien quiere plantear dudas, que la vamos a dedicar a hacer ejercicios. ¿Y escribimos ahí las preguntas directamente en el documento? Sí, añadidlas ahí en el documento. Ya veréis que los que han añadido algo, pues han ido poniendo el enunciado y las respuestas y bueno, pues tratando de mantener un poco ese formato. Las preguntas que hay ahora mismo en los ejercicios que están ahí los resolvemos en media hora, o sea que hay espacio para añadir más cosas. Tenemos tiempo el lunes para resolver más ejercicios que esos. Sí, añadiremos. Vale, gracias. Muy bien, pues nada, que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos, ¿vale? Saludos a Lo todos. mismo, muchas gracias. Bueno, agur, Fin de adiós. semana a